Hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a inaugurar este ciclo de clases virtuales juntos. Eh, Francamente, bueno, no sé cuánto va a durar, pero la idea es que parece como si me estuviera lamiendo el pelo, ¿no? El bicho. Bueno, les decía que no sé cuánto va a durar, pero la idea es que podamos seguir de forma virtual con la continuidad de las clases. Sí, que sea algo sucesivo, que no tengamos un corte, que no perdamos tiempo de clase. Eh, y bueno, hoy les presento un video, me parece lo más sencillo, lo más directo también. Tal vez para clases siguientes, para la clase de mañana o para la clase del viernes, opte por otra metodología, pero me pareció bastante adecuado, ¿no? Eh, Presentar este video bueno, cuyo tema central es la tragedia griega. Hoy vamos a hacer una presentación de lo que es la tragedia griega. Voy a intentar ser puntual. Este video va a ir acompañado de otro video que no es mío, pero que encontré y me parece muy interesante, que va a complementar lo que yo voy a decir. La idea es que, bueno, además voy a presentar un cuestionario, guía de preguntas, como para ver si el video se entendió y si la teoría se entendió. Eh, y después ya a partir de mañana vamos a empezar con Edipo, Edipo Rey, que va a ser la primera obra que vamos a leer juntos. Bueno, eh, la tragedia, ya para comenzar con la teoría, la tragedia eh, es un género que nace en la antigua Grecia, como muchos de los géneros, como la gran mayoría de los géneros que conocemos y manejamos actualmente. La tragedia nace en la antigua Grecia. El punto de partida, el punto de inicio, lo ubicamos alrededor del siglo VI, ¿sí? Antes de Cristo, ya hace varios años. ¿Y cómo surge la tragedia? Bueno, es importante destacar ya desde el punto de partida que la tragedia tiene un origen religioso. Esa sería la primera característica importante, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de tragedia, que su inicio, su génesis, es de índole religiosa. Me refiero a que la tragedia nace en el contexto de una celebración, de una fiesta, de un ritual que se hacía al dios Dionisio. Yo creo que algo han visto el año pasado acerca de Dionisio, pero bueno, es un dios, como ustedes saben, los griegos tenían una cultura muy diferente a la nuestra, a la católica, digamos, occidental. Tenían una cultura muy distinta. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, ya lo saben, esto lo estudiaron, pero lo repasamos de paso. Y uno de estos dioses, que no era estrictamente griego, sino que es un dios, digamos, adoptado de Tracia, una zona cercana a la antigua Grecia. Este dios es adoptado por la cultura griega y es venerado por la cultura griega, y tiene, digamos, dos particularidades. Tiene muchas, pero hay dos que me gusta destacar. Primero es el significado, ¿no? Este dios Dionisio es el dios de la fiesta, el dios de la música, el dios del vino, el dios de la desmesura. Eh, es el dios que suele contraponer, se le suele contraponer a Apolo, ¿sí? Que Apolo era el dios de la armonía, de la música. Bueno, Dionisio es el descontrol, el desenfreno. Y
Y otro dato importante es que era especialmente venerado por las mujeres. Las mujeres seguían a Dionisio, a sus seguidoras se llamaban las bacantes, o las ménades también, y, y justamente eran las mujeres quienes solían organizar procesiones, ¿sí? Marchas, peregrinaciones al templo de Dionisios. Eran fiestas, como para que se den una idea, parecidas a lo que es un carnaval, porque las mujeres iban disfrazadas con pieles de animales, llevaban lanzas, bueno, instrumentos musicales de la época, flautas, por ejemplo, y bueno, iban en procesión hacia el templo de Dionisio, cantando oraciones, cantando canciones en honor a Dionisio. Eh, ese hecho, ¿sí? Que como dije al principio de la clase, lo ubicamos aproximadamente en el siglo VI antes de Jesucristo. Ese hecho puntual, esa serie de procesiones, ese culto a Dionisio, es el que se suele indicar como el origen de la tragedia. ¿Y por qué? Porque la palabra tragedia, traducida al castellano, la palabra griega tragedia, traducida al castellano, eh, sería algo así como el canto del macho cabrío. Sí, el macho cabrío es la cabra, ¿sí? Macho. ¿Y qué tiene que ver esto con Dionisios? Bueno, Dionisios en la cultura griega era simbolizado mediante una cabra. De hecho, como les conté recién, las mujeres que hacían la peregrinación solían disfrazarse de cabras con pieles de este animal o con cráneos también de este animal, con cabezas de este animal. eh, y de esa forma celebraban la fiesta de Dionisio, que era la primavera, ¿sí? Como Dionisio también es el dios de la fecundidad, cuando cambiaba eh, el ciclo del año, digamos, ¿sí? Cuando llegaba la primavera, que la primavera, como todos sabemos, es el periodo donde la naturaleza se fecunda, florece, se reproducen los animales. Bueno, en esa época se celebraba la, la fiesta de Dionisio. Entonces, eso es la tragedia. Es eh, el canto del macho cabrío. Es el canto dedicado a Dionisio. Y bueno, poco a poco, y esto se explica de forma más detallada en el video que les voy a enviar, que complementa un poco esta clase, poco a poco esa peregrinación fue tomando una estructura fija, fue tomando más elementos. Al principio era un poco desordenada y poco a poco, ¿sí? A través del tiempo, fue tomando forma, fueron surgiendo personajes. ¿Sí? Un personaje cantaba una parte, otro personaje le respondía, ¿sí? Con una especie de contrapunto, de respuesta. Eh, y también, digamos, dejó, o mejor dicho, no dejó de hacerse, pero se agregó un recinto fijo a esta peregrinación, que fue, digamos, el primitivo teatro, que también en el video que les adjunto lo explica un poco, ¿no? Eh, entonces, recapitulando, la tragedia tiene un origen sagrado que a lo largo de la cultura griega nunca es abandonado. Siempre está ese carácter sagrado. Era tan importante el teatro, era tan importante la tragedia para los griegos, que todo el pueblo debía asistir. Incluso los presos, incluso los esclavos, era el único derecho que no se les privaba. Todo el mundo tenía que asistir. Las entradas eran entradas gratis o bien eran muy económicas. El Estado griego subvencionaba a la gente que no podía pagar la entrada, porque para el griego realmente el teatro, y esto es una diferencia muy importante con nuestra cultura, porque ya, bueno, ha cambiado todo, ¿no? Pero
el teatro tenía un carácter sagrado, era como para un cristiano de hoy en día ir a misa, o para un judío ir al templo, ¿sí? Etcétera. Para el griego era muy, muy importante asistir al teatro. Eh, y este carácter religioso se manifiesta en la tragedia, en el fin mismo de la tragedia. La tragedia busca que el espectador se conmueva, busca conmover a la persona que va a ver la obra, la tragedia. Por eso tiene un final violento, por eso tiene un final muchas veces, bueno, yo diría el 100% de las veces termina mal, pero no es porque el griego fuera morboso o le gustara demasiado la sangre o la violencia, sino que el griego entendía que mediante el sufrimiento eh, el alma se purificaba. ¿Sí? Esto tiene un nombre técnico griego que se llama catarsis, que muchas veces lo escuchamos en el habla cotidiana, ¿no? La gente lo dice, bueno, hice catarsis. Cuando hablo con un amigo y le cuento mis problemas, bueno, hice catarsis. Esa palabra catarsis según los griegos, la purificación del alma a través de la compasión y del temor. ¿Por qué compasión? Bueno, yo veo lo que le pasa al personaje griego, veo lo que le pasa a Edipo, que ya vamos a ver qué le pasa, veo lo que le pasa a Antígona, que ya vamos a ver qué le pasa, y yo siento una compasión por los personajes, yo me puedo identificar con los personajes, y puedo sentir temor también de que aquello que los personajes sufren también me puede pasar a mí en mi vida. Entonces el griego salía conmovido del teatro, salía muchas veces llorando, esto siempre en la tragedia. Después tenían también la comedia, que por ahora no nos vamos a ocupar de eso, pero la comedia era diferente, la comedia de griego sí iba a divertirse, ¿no? Suele decirse que la tragedia el griego la usaba para representar los valores más altos, más nobles, los sentimientos más cruciales en la vida del ser humano. En cambio, la comedia era en situaciones más bien distendidas, livianas, que tenían que ver con el vulgo, o sea, con el pueblo, mientras que, como vamos a ver en la tragedia, los personajes son de la nobleza. ¿Sí? Edipo es un rey, su hija Antígona es una princesa, obviamente, y está siempre contextualizada en la clase social alta. Bueno, otra cosa importante también es que para que el griego, esto lo dice el filósofo Aristóteles, filósofo importante no solamente para Grecia, sino para la humanidad, Aristóteles decía que, que para que el sujeto, para que la persona griega pudiera identificarse con la obra y con los personajes, la obra tenía que ser, sí o sí, verosímil. ¿Sí? Una palabra que ya el año pasado vimos mucho, pero la obra tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble. Porque si no, si aparece algo fantástico, bueno, no hay un anclaje con la realidad, no hay un punto en común con la realidad, si es fantástico. En cambio, si es realista, si es verosímil, el personaje el espectador puede identificarse con el personaje. Justamente, para que sea verosímil, Aristóteles identifica, digamos, tres elementos que, que no pueden faltar en ninguna tragedia, que son tres unidades. Él lo llama unidades. La unidad del lugar, ¿sí? Toda tragedia transcurre en un solo lugar. Por lo general es en un palacio, por lo general. Dos, la unidad de tiempo. El tiempo de la obra
coincide con el tiempo real. ¿A qué me refiero? Si los hechos, los sucesos de la obra, lo que la obra cuenta, dura, supongamos, 4 horas, la obra debía durar 4 horas. Si lo que la obra cuenta dura 7 horas, la obra debía durar 7 horas. No podía exceder las 24 horas. ¿Sí? Es decir, que las obras, hay un punto en contacto, un punto en común entre el tiempo de la obra y el tiempo de la realidad, digamos. Por ejemplo, si vamos a ver Edipo a un teatro, que como es un clásico, está muy. Siempre pasa en Edipo, en los teatros de todo el mundo. Si vamos a ver Edipo, supongamos que la obra dura 3 horas en promedio, que de hecho creo que dura 3 horas, yo la vi. Bueno, lo que pasa en la obra de Edipo dura 3 horas, ni más ni menos. ¿Se entiende? Unidad de lugar, unidad de tiempo y unidad de acción es la tercera. Las tragedias presentan un solo tema. A diferencia de la novela, a diferencia de un cuento, donde, bueno, nosotros leemos y pasan muchas cosas, ¿no? El personaje tiene muchos cambios, viaja de lugar, bueno, etc. En la tragedia no. En la tragedia se presenta un solo hecho, un solo suceso. Bueno, continuando, como les decía, era tan importante la tragedia que cuando un escritor, ellos lo llamaban poetas, a los escritores de tragedias eran poetas, cuando un poeta trágico quería representar una obra en el teatro, tenía que pasar por un concurso, por una prueba. Había un jurado compuesto por políticos, por ciudadanos, por filósofos, que leían la obra y la aprobaban o la desaprobaban. ¿Sí? No cualquiera podía representar su tragedia en el teatro. Había un filtro. Y la persona que era elegida para la persona cuya obra era, cuya tragedia era aprobada, bueno, recibía dinero, le pagaban a modo de compensación. Edipo, ¿sí? Edipo fue compuesta por Sófocles. Sófocles fue un poeta muy importante en la antigua Grecia, un gran trágico. No se conservan todas sus obras, pero sí varias. Imagínense que se han perdido, ¿sí? Y Sófocles, junto con 2 poetas más, que son Esquilo y Eurípides, conforma, digamos, la trinidad de los 3 poetas clásicos griegos más importantes en cuanto a tragedia. ¿Sí? Esquilo, Sófocles y Eurípides son los representantes de la tragedia. Cada uno tiene sus características diferentes y no me voy a centrar en detalle en eso. Pero sí les puedo decir que Sófocles en su época fue muy famoso, tuvo seguidores, tuvo admiradores, ¿sí? Era un autor muy famoso, muy importante. Y bueno, él escribe y lleva al teatro Edipo Rey, que es una obra fundamental, una obra que va más allá de la cultura griega, me parece a mí. Es una obra que ya es parte de la humanidad, es parte de nuestra historia como seres humanos. Yo les conté, me parece, que es tan importante Edipo, la historia de Edipo, que en la psicología, en el psicoanálisis, hay un concepto, ¿no?, que se llama complejo de Edipo, que bueno, una vez que terminemos de leer la obra, vamos a ver a qué se refiere este complejo de Edipo, qué será el complejo de Edipo. Bueno, les pido, ya para ir terminando, esto fue una introducción, les pido que
avancen. Primero que, bueno, que vean también el video que les adjunto, además de esta clase, y que avancen con Edipo, ¿sí? Si es posible para mañana, que, que lean todo el primer episodio, ¿sí? El primer episodio. Ah, otra cosa que no he dicho y ahora es importantísimo. Todo personaje trágico, todo personaje, todo protagonista de una tragedia, eh, comete, cae en una actitud que los griegos denominan hibris, ¿sí? Yo le voy a escribir ahí, bueno, en la plataforma, pero la hibris es una palabra que traducida al castellano tiene muchos significados. La hibris es la ira, es la desmesura, es la soberbia, es el pecado, y como consecuencia de esa hibris, el protagonista es castigado por los dioses. El griego creía que el destino ya estaba escrito, que cada ser humano tenía un destino marcado, bueno o malo. Y Edipo habla, en gran medida habla de eso, habla acerca de hasta dónde está dispuesto a llegar una persona, eh, o a cuesta de qué quiere conocer su destino, a dónde lo lleva la curiosidad, a dónde lo lleva las ansias de conocer su propio destino. Y nos hace pensar, bueno, si el destino está escrito, ¿conviene saberlo? ¿Conviene que nos informen sobre nuestro destino? ¿Conviene saber cómo vamos a terminar nuestros días? O mejor no, mejor que la vida vaya siguiendo su curso, su camino, y nos iremos enterando poco a poco. Es una obra fascinante que espero que lean en un principio. No busquen resúmenes, no hagan esas cosas, lean la obra. Y bueno, poco a poco iremos trabajando, ¿sí? Les mando un saludo, espero que el video les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido algo. Y bueno, voy a acompañar esta exposición con una serie de actividades. Mañana les traeré otro video, o tal vez haga una presentación PowerPoint, ya veremos. Bueno, cariños para ustedes, para sus familias, cuídense. Estamos en contacto y cualquier pregunta me escriben en el campus. Cariños y un beso grande.